¿Sabías que cuando oras en lenguas estás hablando en un idioma que Satanás no puede entender ni detener? Y así de poderoso es este don. Algunos cristianos no lo usan porque no entienden bien todavía su impacto y poder. Pero hoy estoy aquí para abrirte los ojos. Quiero que entiendas que el don de lenguas es una de las armas más poderosas que el Padre nos ha dejado a nosotros, sus hijos, como creyentes, y que el enemigo ha intentado falsificar y confundir desde el principio. En esta enseñanza vas a aprender por qué cuando oras en lenguas el infierno se estremece. Hola, soy la pastora Sareki Baisauli. Te bendigo y te doy la bienvenida una vez más a este canal de discipulado y crecimiento espiritual. Y antes de continuar con el tema, te invito a que me dejes en los comentarios si ya hablas en lengua, si lo estás anhelando, lo estás buscando o si todavía tienes dudas y estás confundido. Entiendo que este tema ha sido malinterpretado por muchos, pero hoy te quiero exponer a través de la palabra de Dios las verdades acerca del don de lenguas. Así que dale like, comparte esta enseñanza con alguien que necesita saber de este tema y prepárate porque este mensaje puede encender fuego en tu vida. Y el primer punto que vamos a ver es ¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Lo podemos ver en la palabra en la epístola de primera a los Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo le dice a los cristianos de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y en el versículo 10, además de citar otros dones, habla del don de lenguas. Después, en el versículo 11, da un detalle muy importante, diciendo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A partir de esta enseñanza que está bien definida, descrita por el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la epístola a los Corintios, podemos saber que el don de lenguas no es un lenguaje humano, no puede ser un idioma aprendido como los otros, sino que es un lenguaje espiritual. Es un don que solamente nos lo puede conceder el Espíritu Santo, que lo reparte Él como el resto de los dones, como Él quiere, pero que también te dice en otro versículo que lo debemos procurar, que lo debemos anhelar, que se lo debemos pedir, y a partir de ese anhelo en nuestros corazones, Él nos lo va a otorgar. En ese mismo capítulo 12, ya en el versículo 31, el apóstol Pablo les dice a los corintios: procurad pues los dones mejores. Quiere decir que la palabra nos está enseñando que tenemos que anhelar, que tenemos que procurar los dones. ¿Hay alguno mejor que el otro? No. Cuando dice los dones mejores, es anhelar el don que necesitamos para cada ocasión. ¿Hay alguno enfermo? Tenemos que procurar el don de sanidad. Es necesario guerrear contra el diablo por alguna situación específica que todavía no tenemos la respuesta. Vamos a procurar el don de lenguas para hacer la guerra espiritual. Vamos a procurar el don de profecía para que Dios nos dé revelación y la guía para operar y saber cómo ser guiados por el Espíritu Santo en esa situación. Es decir, que tenemos que procurar los dones del Espíritu Santo, porque a través de esos dones Dios nos usa como instrumento y actúa a través de nosotros. Y precisamente el don de lenguas es tan importante porque es aquel don que conecta directamente nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso es que debes saber que las lenguas no es para lucirte, no es para aparentar ser más espiritual, es para edificar tu vida espiritual, es para conectarte con Dios, es para que a través de esas lenguas estés hablando un idioma, un lenguaje espiritual del cielo que nadie entiende y que el diablo no puede detener ni oponerse.
¿Y por qué te digo esto? Y te lo refuerzo una vez más con la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 4. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Una vez más, la palabra nos está confirmando que hablar en lenguas es esencial. Que las lenguas van a ser para tu vida espiritual como cuando hacemos ejercicio y levantamos pesas, que nuestro cuerpo se va fortaleciendo, los músculos se van fortaleciendo. Asimismo, cuando nosotros hablamos en lengua, nuestros músculos espirituales se van fortaleciendo, nuestra vida va siendo edificada, vamos creciendo espiritualmente, aunque no lo entendamos y aunque tu mente no entienda lo que tú estás hablando, porque no se trata de entenderlo con la lógica, sino de ser edificado en el espíritu. Y el segundo punto que te quiero compartir es que el don de lenguas es un arma de guerra espiritual. Cuando oramos en lenguas vamos a recibir una protección sobrenatural. Sabes que Satanás no puede interceptar tu oración en lenguas porque no entiende, no sabe las estrategias, los planes, la guerra espiritual, la palabra que Dios está lanzando y decretando a través de esas lenguas angelicales. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que está en la palabra de Dios y que Dios me mostró. En el capítulo 10 del libro del profeta Daniel nos relata una visión que tiene Daniel junto al río. Él ya llevaba 21 días en oración y en ayuno y le visita un ángel. Este ángel le comunica que desde el primer día que Daniel se dispuso en ayuno y oración, fueron oídas sus palabras y que a causa de esas palabras él había sido enviado. Pero que había habido un problema, porque el príncipe de Persia, y se está refiriendo al principado espiritual de las tinieblas que estaba operando sobre Persia, no le dejaba llegar y lo retuvo ahí por 21 días. Estamos hablando de un principado del reino de las tinieblas que está deteniendo a un ángel de Dios. Y después le continúa relatando que vino Miguel, uno de los principales príncipes, se está refiriendo al arcángel Miguel, vino para ayudarle. Este pasaje nos explica muy bien que cuando nos disponemos a orar, a ayunar, a buscar una respuesta de Dios, va a haber una oposición espiritual, porque nosotros vivimos en el reino de Dios, pero también existe el reino de las tinieblas que nos hace oposición. Y Satanás, cuando entiende nuestras oraciones, nuestras palabras, porque lo decimos en un lenguaje humano, va a enviar muchas veces entidades espirituales que forman parte del reino de las tinieblas. La palabra nos lo dice muy bien, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y así como Daniel, un profeta de Dios, tuvo esa oposición espiritual, también la podemos tener cualquiera de los hijos de Dios. Pero cuando oramos en lenguas, no tenemos esta oposición. El diablo no sabe cómo interceptar la respuesta porque no la entiende. La palabra nos dice algo muy poderoso en la epístola de Romanos 8:26. Y es que cuando oramos en lenguas, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y estos gemidos indecibles se refiere al don de lenguas. ¿Sabes qué pasa? Que hay momentos en que no sabemos ni lo que vamos a orar. Ya le hemos dicho a Dios lo que necesitamos en todas las formas. Ya no sabemos cómo más se lo vamos a explicar, qué le vamos a decir, aun cuando sabemos que Él discierne hasta nuestros pensamientos. Pero como Él dice, clama a mí y yo te responderé, nosotros como sus hijos vamos a estar clamando insistentemente. Cuando no sepas qué más le vas a decir, ora en lenguas, porque el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Y entonces ahí vas a orar como conviene, no por lo que ha venido a tu pensamiento humano, sino como el Espíritu Santo quiere que tú estés orando, alineado a propósito de Dios. ¿Sabías que cuando oras en lengua se rompen cadenas, se rompen ataduras? Hay
fuego de Dios alrededor tuyo y el enemigo huye. Pero no ores 5 segundos, ora en lengua, mínimo 5 minutos diarios. Algunos que están viendo el video van a decir al principio, yo hablo en lenguas, pero ahora te pregunto, ¿estás orando en lengua diariamente? ¿Dedicas más de 5 minutos a guerrear hablando en lenguas? Hay oraciones tuyas que todavía están detenidas. El enemigo las ha retenido. No estás viendo la respuesta. Estás pasando por situaciones difíciles. Se te están atrasando peticiones, cosas que has puesto delante de Dios hace mucho tiempo y todavía no ves la respuesta. No has tenido la victoria. Te has conformado con decir, Dios tiene su tiempo. Es cierto, Dios tiene su tiempo. Tenemos que pasar por procesos. Tenemos que ser refinados como el oro a través de las pruebas. Pero hay situaciones que no han llegado a tu vida porque no has sabido guerrear en lenguas. Y quizás ya tuvieras la respuesta. Prueba a hablar todos los días en lengua y quizás hay algunas respuestas que están retenidas, pero que hablando en lengua vendrán rápido. Siempre piensa en Daniel, la lucha que hubo en los aires entre el Principado de Persia y el Arcángel Miguel por 21 días para que bajara la respuesta de Dios y Daniel recibiera la visión de lo que iba a suceder con su pueblo. La Biblia nos relata en el capítulo 1 del libro de Hechos que cuando Jesús, después de haber resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y le dio una comisión muy específica, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Posteriormente, en el capítulo 2 de Hechos, nos relata que estaban todos el día del Pentecostés unánimes, juntos, y que de repente vino del cielo un estruendo, que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaban sobre cada uno de ellos y que empezaron a hablar en nuevas lenguas, como el Espíritu Santo quería darles. Pero aquí el Señor nos da un dato que no debemos obviar. Ellos no solamente hablaron en nuevas lenguas, sino que también hablaron lenguas humanas que nunca habían estudiado ni conocido. Allí habían judíos piadosos de diferentes naciones que se quedaron maravillados al oír hablar a estos galileos que tenían otra lengua, cómo hablaban en su propio idioma sin haberlo estudiado. Aquí podemos ver dos enseñanzas cruciales. Una, que este fue el primer fuego del avivamiento de la iglesia de Cristo, donde los discípulos fueron llenos, revestidos del poder de Dios y del Espíritu Santo. Allí fueron llenos de denuedo para predicar la palabra. Allí vemos como Pedro dio su primer discurso, tan lleno y tan ungido del poder de Dios, a partir de esa experiencia que ellos habían tenido, que dice que más de 3,000 personas fueron añadidos. Es decir, entregaron su corazón a Cristo. Y un segundo aspecto es que vemos que Dios nos puede dar a través de su Santo Espíritu nuevas lenguas, el don de lenguas, de hablar lenguas angelicales, pero que hay momentos en que Él se quiere glorificar, quiere dar un mensaje preciso a alguien y lo hace en la lengua de esta persona, su lengua materna, una lengua, idioma de la tierra, pero que a la vez se está glorificando porque la persona que la da nunca ha estudiado esta lengua. Eso también viene del Espíritu Santo. Ha habido otros momentos en la historia del cristianismo en que esto ha vuelto a suceder. Por ejemplo, en el avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor William Seymour por los años 1906 en adelante en los Estados Unidos, donde este avivamiento se caracterizó precisamente por el hablar en lenguas y porque venían extranjeros, visitaban muchas personas de diferentes partes del mundo
esta iglesia porque no solo se hablaba en lengua, sino que a veces se hablaba en la lengua materna, en el idioma materno de los extranjeros que visitaban el lugar. Y se hacía por cristianos de esa iglesia que tenían pocos estudios. Sin embargo, a través del Espíritu Santo se les daban mensajes de Dios en el idioma de estos extranjeros. Esto hizo a muchos creer y por eso se distinguió como uno de los grandes avivamientos de la historia de la iglesia cristiana. Y esta es otra importancia que tiene el don de lenguas, a través del cual Dios se glorifica, hace que muchos se conviertan viendo estas maravillas. Y un tercer punto que quiero ver con ustedes es que el enemigo falsifica las lenguas. ¿Pero por qué y cómo lo hace? Bueno, pues ya hemos sido advertidos por la palabra en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, que nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sabemos que el enemigo siempre ha querido tomar el lugar de Dios, siempre lo ha querido imitar, pero además odia a los hijos de Dios y siempre va a querer distorsionarlos, confundirlos, quitarle las herramientas, las armas poderosas que Dios nos ha dado para estar protegidos, para guerrear contra Él, para arrebatarle las almas y traerlas al reino de Dios, para ser más fuertes, más victoriosos y cuando demos un disparo, lo hagamos al blanco. Pero como Dios lo sabe todo de antemano, porque es el creador del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que existe, y ya de antemano Él sabía lo que Satanás pensaba y lo que tenía planificado hacer, pues dentro del resto de los dones que nos ha dado como iglesia de Cristo, nos dio el don del discernimiento de espíritus. Este don es muy importante que todos lo anhelemos, porque cuando usted como creyente tiene el don del discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo te va a mostrar que cierta lengua que está hablando determinada persona es falsificada. No es una lengua angelical, no viene de Dios, sino que es una lengua o que es satánica, o que alguien la está imitando para fingir por determinada causa. Lo importante es que Dios se lo va a mostrar y usted tiene que actuar, ir a su autoridad espiritual que esté al frente de determinado evento, servicio a Dios y decírselo para que pare a esa persona. No lo haga usted si no tiene un ministerio en la iglesia. Siempre vaya a su autoridad espiritual y comuníqueselo, que lo ha recibido a través del don de discernimiento, que Dios le está mostrando tal cosa. Tenemos que tener mucho temor de Dios por las cosas que son de su reino, pero no tenemos que tenerle miedo al diablo, no tenemos que tener miedo de operar bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre que el Espíritu Santo nos diga algo, debemos ser obedientes, porque Dios nos ha dado sus dones para que operemos en ellos para la edificación de la iglesia. El objetivo de Dios no es que dejemos de usar algo que Él ha creado y que nos ha dado como arma poderosa, porque simplemente el diablo la quiso falsificar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha dejado de usar las monedas porque hay quien se dedica a falsificar monedas? Que yo sepa, usted sigue pagando, ¿verdad? Y lo importante es que aprenda a reconocer una moneda original. Cuando es un dólar, un peso, la moneda que sea de su país, aprender a identificar cuál es la original. ¿Qué características tiene? ¿Qué metal o qué papel es el original en el que se imprime? Para cuando le presenten una falsificada, usted puede identificar, le falta tal y tal característica. Para eso Dios nos ha dado dones y a través de la oración y de estos dones, Él nos va a mostrar
cuando el don de lenguas es genuino y cuando es algo falsificado, que dicho sea de paso, son las menor de las veces. ¿Y qué le pasa al que lo falsifica? Bueno, la palabra también nos dice en Mateos capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios? Pero lo más importante es que Jesús les dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. Ya sabemos que el objetivo de Satanás para falsificar las lenguas es dividir a la iglesia, confundir a los creyentes, convertir un don santo en un espectáculo o show, crear emocionalismo sin ningún fruto. Pero nada de esto puede hacer que tú dejes de operar en un don poderoso. Pero es muy importante que sepamos que para operar en este don lo debemos hacer con equilibrio, en orden, para que dé frutos, para que edifique el cuerpo de Cristo y a nosotros mismos. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y así llegamos al cuarto punto: recibir y usar el don de lenguas con sabiduría. El don de lenguas no es algo que tú inventas, es algo que se recibe por fe. Es un regalo del cielo. La palabra nos dice en Lucas 11:13: cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo piden. Así que no pienses que Dios te va a dar algo falso cuando tú le estás pidiendo a tu papá algo genuino, algo verdadero, algo que viene de Él, algo que te conecta con Él, algo que va a edificar tu vida y va a ser un arma poderosa para destruir al enemigo. La palabra también nos dice en Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo puedo usar el don correctamente? Muy fundamental es que lo uses en tu tiempo devocional diario. Como te decía al principio, más de 5 minutos en adelante. En tu intimidad con tu Padre Celestial. En ese momento que estés haciendo guerra espiritual, que es algo diario, no es algo de un día ocasional, es diario. Porque diariamente en el reino de las tinieblas se están gestando, planificando trampas contra ti y contra tu familia. Y diariamente tienes que desactivar esas trampas. Y lo puedes hacer sobre todas las cosas hablando a través del don de lenguas. He conocido testimonios de otras personas que en determinados momentos el Espíritu Santo les ha revelado que deben hablar en lenguas. En cierta ocasión, una pareja de misioneros viajaban en un auto, ya regresaban muy de noche por una carretera muy oscura, peligrosa, y el Espíritu Santo les dice que empiecen a hablar en lenguas. Ellos sienten que les quiere como que advertir de algo, pero no discernían bien de qué era. Y ellos empiezan a hablar los dos en lenguas y más adelante les paran unas personas para que les dieran un aventón. Y el Espíritu Santo les dice: sigan, continúen hablando en lenguas. Después, posteriormente, ellos se enteran por las noticias que habían asaltado un auto en esa misma carretera sobre esa hora y le habían hecho daño a esas personas que asaltaron. Cuando somos obedientes a Dios y hacemos lo que Él nos dice, cuando estamos hablando en lenguas, no sabemos cuántas cosas Dios está desactivando que han sido planificadas en el reino de las tinieblas. Ha habido otras personas que el Espíritu Santo les ha mandado a hablar en lenguas y mientras ellos están hablando en lenguas, después se enteran que un familiar iba por determinado lugar y Dios lo libró de un accidente, que otra persona se iba a quitar la vida y tuvo un encuentro con Dios. Son muchos los testimonios de personas que han estado hablando en lenguas y mientras lo hacen, Dios, los ángeles de Dios, han librado de ataques, de asaltos, de muchas obras de las tinieblas a determinadas personas que ellos conocen. Si estás en un tiempo en la iglesia donde invitan a orar en lenguas, lo debes hacer bajito.
¿Quién es el que va a hablar más alto en lengua? Cuando tiene el don de interpretación de lenguas, porque así lo dice la palabra. Si habla alguno en lengua extraña, esto sea 2 o más 3, y por turno, y uno interprete. Cuando hablamos en lenguas es para edificarnos a nosotros, es para hacerlo en equilibrio, es para edificar a la iglesia, pero siempre con amor, porque si no hay amor, todo lo que se hace es vano. El don de lenguas no es para demostrar espiritualidad, es para acercarte más a Dios. Recuerda que somos más espirituales cuando edificamos a otros y actuamos según nos enseña la palabra de Dios, con sabiduría y humildad, porque Dios quiere que seamos equilibrados. Así que si no hablas en lenguas, pídeselo al Espíritu Santo para que te llene y recibas ese bautismo del Espíritu Santo. No es por esfuerzo, es por fe. Si ya lo haces, úsalo más seguido. Háblalo diariamente. También ora en lengua cuando no sepas qué es lo que vas a pedir y puedas orar como conviene. Úsalo sobre todo en momentos de crisis, de batalla espiritual, de confusión, de guerra. Usa el don del Espíritu Santo. No tengas miedo, porque es poder de Dios. Úsalo con sabiduría y orden, pero con valentía. El don de lenguas no es algo opcional, por lo que puedes optar o desechar. Es una herramienta divina, una línea que te conecta directamente con el cielo, un arma secreta que tiene el creyente y un río que fluye del Espíritu Santo. Es tiempo que dejes de ver al don de lenguas como algo raro y que lo comiences a ver como una necesidad espiritual que tienes como creyente y sobre todo para estos tiempos finales, porque sin esa arma poderosa que el Padre nos ha regalado, nos va a ser muy difícil prevalecer en la guerra. Si este mensaje te habló, ha edificado tu vida, te ha enseñado algo diferente, déjamelo en los comentarios. Para mí es muy gratificante saber que esta enseñanza toca y ministra corazones. También puedes suscribirte para que sigas recibiendo más enseñanzas de este canal y nos ayudas mucho para que esta comunidad del reino siga expandiéndose. Y sobre todo, compártelo con otros hermanos, con otras personas que todavía no hablan en lenguas o que ya una vez hablaron, pero tienen dudas y no están practicando este don tan poderoso. Y ahora acompáñame porque te voy a guiar en oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por cada una de las enseñanzas, Señor, que tú nos das, que tú nos revelas a través de tu palabra. Permite, Señor, que cada versículo que aquí se ha expuesto, Señor, llegue a los corazones, se haga un rema en las vidas, Señor, que están viendo esta enseñanza, este video, Señor. Permite que todos puedan recibir el don de lengua, Señor, que sea un anhelo, que lo procuren diariamente hasta que lo reciban, Señor, porque tu palabra dice que procuremos los dones mejores y tú nos has dado el don de lenguas, papá, para que lo usemos en guerra espiritual, para que nos edifiquemos a nosotros mismos, para que nos conectemos con tu Espíritu Santo. Perdónanos, Padre, si en algún momento dudamos, si en algún momento pensamos que lo que estábamos recibiendo de ti no era genuino y era una falsificación. Ahora llevamos todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo y recibimos de ti el don de lenguas para que tú nos edifiques, para que tú nos bautices con fuego del Espíritu Santo, para que tú a través de nosotros hable misterios que el diablo no puede interceptar, no puede estorbar, para que nosotros podamos levantarnos, Señor, como edificadores de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda y recibimos de ti el don de lenguas y todo don del Espíritu Santo que tú nos quieras dar, papá. Gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas. Gracias te damos por tus dones. Gracias porque tú, Señor, quieres edificar cada día más a tu iglesia. Quieres empoderarla.
quieres que sea victoriosa. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Y los espero en un próximo video. Muchas gracias por estar conmigo hasta este momento. Chao.